Introducción al Antiguo Testamento. Una visión general. El Antiguo Testamento, una colección de textos sagrados que constituyen la base del judaísmo y un componente esencial del cristianismo. Es una obra monumental que abarca siglos de historia, teología, cultura y literatura. Escrito principalmente en hebreo, con algunos pasajes en arameo, este cuerpo de escritura incluye una diversidad de géneros literarios, desde narrativas históricas y poesía hasta leyes y profecías. Su contenido no solo narra los orígenes del pueblo de Israel y su relación con Dios, sino que también explora temas universales como el pecado, la redención, la justicia y la esperanza. El Antiguo Testamento se divide tradicionalmente en tres grandes categorías: la ley, Torá, los profetas, Nevi'im, y los escritos, Ketuvim, conocidas colectivamente por el acrónimo hebreo Tanaj. Esta estructura refleja tanto la organización de los textos como su importancia teológica. El propósito principal del Antiguo Testamento es revelar la naturaleza de Dios, su plan para la humanidad y su relación especial con el pueblo de Israel. A través de sus páginas encontramos una narrativa continua que comienza con la creación del mundo y culmina con la promesa de un Mesías que traerá salvación universal. Este relato no es meramente histórico o moral, es profundamente teológico, diseñado para enseñar verdades eternas sobre Dios y su interacción con la humanidad. Desde los primeros capítulos del Génesis, donde se describe la creación y la caída del hombre, hasta los últimos versículos del libro de Malaquías, que anuncian el advenimiento de un mensajero divino, el Antiguo Testamento ofrece una visión integral del propósito divino para el mundo. La relevancia del Antiguo Testamento no se limita a las comunidades religiosas que lo consideran inspirado. También es una obra fundamental para comprender la historia y la cultura del antiguo Cercano Oriente, así como las raíces de muchas tradiciones éticas y filosóficas que han influido en el pensamiento occidental. Sus historias, personajes y enseñanzas han dejado una huella indeleble en la literatura, el arte y la filosofía, proporcionando un marco conceptual para explorar cuestiones fundamentales sobre la existencia humana, la moralidad y el propósito. Además, el Antiguo Testamento sirve como un puente entre el pasado y el presente, conectando las experiencias ancestrales del pueblo de Israel con las preguntas y desafíos contemporáneos. En términos temáticos, el Antiguo Testamento aborda una amplia gama de ideas interrelacionadas. Entre los temas centrales se encuentran la creación y la caída, el pacto divino, la ley y la justicia, el pecado y la redención, la soberanía de Dios y la esperanza mesiánica. Estos temas no son simplemente conceptos abstractos, sino que están tejidos en las narrativas, leyes y profecías que conforman el texto. Por ejemplo, la idea del pacto, que se desarrolla a lo largo de toda la obra, subraya la relación especial entre Dios e Israel, basada en la gracia divina y la fidelidad humana. Del mismo modo, la ley mosaica, codificada en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no solo regula la conducta moral y ritual, sino que también refleja el carácter santo y justo de Dios. El Antiguo Testamento también es notable por su diversidad literaria. Incluye narrativas épicas, como la historia de José en el Génesis y la liberación de Egipto en el Éxodo; himnos líricos, como los Salmos; sabiduría práctica, como en Proverbios y Eclesiastés; y profecías apocalípticas, como en Daniel. Esta riqueza literaria permite que el texto sea accesible y relevante para una amplia variedad de audiencias, desde eruditos que buscan analizar sus complejidades hasta lectores comunes que buscan inspiración y orientación. Además, la diversidad de géneros literarios refleja la amplitud de la experiencia humana, abordando temas tan diversos como el amor, el dolor, la guerra, la paz y la búsqueda de significado. En resumen, el Antiguo Testamento es mucho más que una colección de antiguos textos religiosos. Es una obra viva que continúa moldeando la fe, la ética y la cultura de millones de personas en todo el mundo. Su relevancia trasciende el tiempo y el espacio, ofreciendo una visión profunda de la relación entre Dios y la humanidad, así como una guía para enfrentar los desafíos de la vida con fe y esperanza. A medida que exploramos sus páginas, descubrimos no solo la historia de un pueblo, sino también un testimonio duradero del amor, la justicia y la misericordia de Dios, principios que siguen resonando en el corazón de quienes buscan comprender el propósito divino en el mundo. La creación y la caída.
Fundamentos del mundo bíblico. El Antiguo Testamento comienza con uno de los relatos más influyentes y emblemáticos de la humanidad. La historia de la creación y la caída del hombre, narrada en los dos primeros capítulos del libro del Génesis. Este prólogo teológico no solo establece el escenario para el resto del texto bíblico, sino que también introduce conceptos fundamentales que definen la relación entre Dios, la humanidad y el mundo. La creación, descrita como un acto deliberado y ordenado de Dios, representa el punto de partida de la existencia y el fundamento de la teología bíblica. A través de esta narrativa, el texto revela la grandeza y la bondad del Creador, así como la intención original de perfección y armonía en el diseño del universo. En el Génesis 1, el relato de la creación sigue un patrón estructurado y simétrico, presentado en 6 días consecutivos de actividad divina seguidos por un séptimo día de descanso. Este orden no solo refleja la intencionalidad de Dios, sino que también establece un modelo cósmico de equilibrio y propósito. En cada día de la creación, Dios pronuncia su palabra, y lo que antes era caos y vacío se transforma en belleza y funcionalidad. El relato destaca especialmente la creación de la luz, separada de las tinieblas, como un símbolo de la presencia divina que ilumina y da sentido al cosmos. Al final de cada jornada, Dios declara que su obra es buena, un término que subraya la perfección y el valor intrínseco de todo lo creado. Finalmente, en el sexto día, Dios crea a la humanidad, coronando su obra con un acto particularmente significativo: la formación de Adán y Eva a su imagen y semejanza, Génesis 1:26 a 27. Esta afirmación no solo eleva a los seres humanos por encima de otras criaturas, sino que también define su propósito como representantes de Dios en la tierra, llamados a gobernar y cuidar la creación. El segundo capítulo del Génesis complementa y amplifica el relato anterior, ofreciendo una perspectiva más detallada y personal de la creación del hombre y la mujer. Aquí Adán es formado del polvo de la tierra y recibido en el jardín del Edén, un lugar de abundancia y belleza, donde todas sus necesidades están cubiertas. Dios planta un jardín lleno de árboles fructíferos, pero también coloca en medio de él dos árboles simbólicos: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este último actúa como un símbolo de libre albedrío, representando la capacidad del hombre para elegir entre obedecer a Dios o seguir su propio camino. La creación de Eva, extraída de la costilla de Adán, completa la imagen de la humanidad como una unidad complementaria, diseñada para vivir en comunidad y reflejar la imagen divina. Sin embargo, la armonía inicial del mundo creado pronto se rompe con la introducción del pecado en la narrativa. En el Génesis 3, la serpiente, personificación del engaño y la rebelión contra Dios, seduce a Eva para que coma del fruto prohibido, argumentando que al hacerlo ella y Adán serán como dioses. Génesis 3:5. Esta tentación subraya un tema central del Antiguo Testamento: la lucha entre la confianza en Dios y el deseo humano de autonomía. Cuando Adán y Eva sucumben a la tentación, cometen el primer acto de desobediencia, introduciendo el pecado en el mundo. Como consecuencia inmediata, experimentan vergüenza y alienación, tanto entre ellos mismos como en su relación con Dios. La inocencia original es reemplazada por el conocimiento del bien y del mal, un estado que lleva consigo la carga de la culpa y la responsabilidad moral. El juicio divino que sigue a la caída no es simplemente un castigo arbitrario, sino una respuesta lógica a la ruptura del orden creado. Dios maldice a la serpiente, promete enemistad entre ella y la descendencia de la mujer, un presagio de la victoria final sobre el mal, y asigna consecuencias específicas tanto a Adán como a Eva. El trabajo de Adán se vuelve arduo, y la tierra produce espinas y cardos, mientras que Eva enfrenta el dolor del parto y una dinámica de autoridad dentro del matrimonio. A pesar de estas consecuencias, Dios muestra su misericordia al proveer vestiduras de piel para cubrir la desnudez de la pareja, anticipando un tema recurrente en el Antiguo Testamento: la gracia divina en medio del juicio. La expulsión del Edén marca el fin de la inocencia y el comienzo de una nueva realidad marcada por el pecado y sus efectos. Sin embargo, incluso en este momento de transición, Dios deja una promesa de esperanza. En Génesis 3:15, se anuncia que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, una profecía que apunta hacia la futura redención mediante el Mesías.
Este versículo actúa como un hilo conductor que atraviesa todo el Antiguo Testamento, vinculando la caída del hombre con la esperanza de restauración. En resumen, la historia de la creación y la caída en el Génesis no solo narra los orígenes del mundo y la humanidad, sino que también establece los temas teológicos centrales del Antiguo Testamento: la bondad y soberanía de Dios, la dignidad y responsabilidad del ser humano, las consecuencias del pecado y la promesa de redención. A través de esta narrativa, el texto invita al lector a reflexionar sobre su propia condición como parte de un mundo afectado por el pecado, pero también como destinatario de la gracia y la esperanza divinas. Los patriarcas, historias de fe y promesas divinas. Después de la caída y la expulsión del Edén, el Antiguo Testamento nos introduce a una nueva etapa en la historia de la relación entre Dios y la humanidad: la época de los patriarcas. Estos hombres, figuras clave en la genealogía espiritual de Israel, personifican la fe, la obediencia y la dependencia de Dios en medio de circunstancias difíciles. Las historias de Abraham, Isaac, Jacob y José no solo narran los orígenes del pueblo de Israel, sino que también establecen los cimientos de la teología del pacto, una idea central en el Antiguo Testamento que define la relación especial entre Dios y su pueblo elegido. Abraham, la fe que responde a la llamada divina. La narrativa patriarcal comienza con Abraham, originalmente llamado Abram, un hombre originario de Ur de los Caldeos. En Génesis 12, Dios aparece a Abraham con una llamada transformadora: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, 1-2. Esta promesa, conocida como la Alianza Abrahámica, contiene tres elementos clave: una tierra, una descendencia numerosa y una bendición universal que extenderá la redención a todas las naciones. Aunque Abraham no tiene garantías inmediatas ni pruebas tangibles, decide obedecer, dejando atrás su hogar y familia para emprender un viaje hacia lo desconocido. Este acto de fe marca el inicio de una relación única entre Dios y Abraham, una relación sellada por la promesa divina. A lo largo de su vida, Abraham enfrenta múltiples pruebas que ponen a prueba su fe y su confianza en Dios. Una de las más notables es la promesa de un hijo, algo que parece imposible dada la avanzada edad de Abraham y Sara, su esposa. Sin embargo, Dios cumple su palabra, y en Génesis 21 nace Isaac, el heredero de la promesa. Este evento no solo valida la fidelidad divina, sino que también subraya la importancia de la paciencia y la confianza en los propósitos de Dios. La prueba definitiva llega en Génesis 22, cuando Dios pide a Abraham que ofrezca a Isaac como sacrificio. Aunque este mandato parece contradictorio con la promesa previa, Abraham obedece sin vacilar, demostrando una fe absoluta en la provisión divina. En el momento crítico, Dios interviene y provee un carnero como sustituto, reafirmando su pacto con Abraham y estableciendo un principio teológico crucial: Dios proveerá siempre lo necesario para cumplir sus promesas. Isaac. La continuidad de la promesa. Isaac, el hijo de la promesa, ocupa un lugar más discreto en las narrativas patriarcales, pero su papel es esencial para la continuidad del pacto divino. A diferencia de su padre, Isaac no recibe nuevas revelaciones directas de Dios, sino que vive bajo la sombra de las promesas hechas a Abraham. En Génesis 26, Dios reitera su compromiso con Isaac, asegurándole que las bendiciones otorgadas a Abraham también se extenderán a él y a su descendencia. Este episodio subraya la naturaleza perpetua del pacto, que no depende de los méritos individuales, sino de la fidelidad de Dios. Un aspecto destacado de la vida de Isaac es su matrimonio con Rebeca, arreglado por Abraham para asegurar que su linaje permanezca dentro del pueblo elegido. La historia de cómo Rebeca es traída desde su tierra natal para convertirse en la esposa de Isaac no solo refleja la providencia divina, sino que también anticipa el papel central que las mujeres jugarán en la preservación de la línea patriarcal. El nacimiento de los gemelos. Esaú y Jacob, hijos de Isaac y Rebeca, introduce un nuevo conflicto familiar que será clave en el desarrollo de la historia de Israel. Jacob. La transformación de un engañador.
Jacob, el hijo menor de Isaac, es quizás el patriarca más complejo y humano de todos. Desde su nacimiento, Jacob está marcado por la rivalidad con su hermano Esaú. En Génesis 25, Jacob compra la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas, un acto que simboliza su ambición y astucia. Más tarde, con la ayuda de su madre Rebeca, engaña a su padre Isaac para recibir la bendición de la primogenitura, asegurando así el cumplimiento de las promesas divinas. Estos eventos no solo muestran la imperfección humana, sino que también resaltan cómo Dios utiliza incluso las acciones equivocadas de los hombres para llevar a cabo sus propósitos. La vida de Jacob toma un giro decisivo en Génesis 28, cuando huye de la ira de Esaú y tiene una visión celestial en Betel. En este encuentro, Dios reitera las promesas hechas a Abraham y las extiende a Jacob, quien recibe el nuevo nombre de Israel tras luchar con un ángel en Peniel, Génesis 32. Este cambio de nombre simboliza una transformación espiritual. Jacob, el engañador, se convierte en Israel, el que lucha con Dios y prevalece. A través de esta metamorfosis, el texto subraya que la relación con Dios no se basa en la perfección humana, sino en la gracia divina y la disposición a cambiar. José. La providencia divina en medio de la adversidad. La historia de José, el hijo favorito de Jacob, cierra la narrativa patriarcal con un relato de redención y reconciliación. Vendido como esclavo por sus hermanos celosos, José enfrenta una serie de pruebas en Egipto, incluyendo la falsa acusación de adulterio y su encarcelamiento injusto. Sin embargo, su fe en Dios y su habilidad para interpretar sueños lo llevan eventualmente a una posición de poder en la corte egipcia, donde se convierte en el segundo al mando bajo el faraón. La llegada de una severa hambruna obliga a los hermanos de José a buscar ayuda en Egipto, donde se reencuentran con él sin reconocerlo inicialmente. En lugar de vengarse, José perdona a sus hermanos y los reúne con su padre Jacob, asegurando la supervivencia de la familia en la tierra de Goshen. Este desenlace no solo demuestra la soberanía de Dios, que utiliza las circunstancias adversas para cumplir sus propósitos, sino que también anticipa el tema de la reconciliación, que será central en el Nuevo Testamento. En resumen, las historias de los patriarcas son más que simples narrativas familiares. Son testimonios vivos de la fe, la gracia y la fidelidad divina. A través de sus vidas, el Antiguo Testamento nos enseña que Dios trabaja a través de personas imperfectas para cumplir su plan redentor, estableciendo una relación de pacto que trasciende generaciones y prepara el camino para la venida del Mesías. El Éxodo, liberación y formación de una nación. El libro del Éxodo, uno de los textos más icónicos y transformadores del Antiguo Testamento, narra la liberación del pueblo de Israel de la opresión egipcia y su posterior formación como una nación bajo la guía divina. Este relato no solo documenta un evento histórico de gran magnitud, sino que también establece las bases teológicas y éticas que definirán la identidad de Israel como pueblo elegido. A través de una serie de eventos dramáticos, milagros y revelaciones, el Éxodo presenta una narrativa de rescate, pacto y legislación que subraya la soberanía de Dios y su intención de establecer una relación especial con su pueblo. La opresión en Egipto, un contexto de desesperación. La historia del Éxodo comienza con el pueblo de Israel sometido a una brutal esclavitud bajo el régimen egipcio. Después de la muerte de José, el favor que los israelitas habían disfrutado en Egipto fue reemplazado por desconfianza y hostilidad. Según Éxodo 1:8-14, un nuevo faraón, que no conocía a José, decide oprimir a los israelitas debido a su creciente número, temiendo que pudieran aliarse con los enemigos de Egipto. Los israelitas son forzados a trabajar en condiciones inhumanas, construyendo ciudades y realizando tareas agotadoras. Este periodo de opresión no solo refleja la crueldad del poder humano, sino que también configura el escenario para la intervención divina. La situación de los israelitas se vuelve insostenible, y su clamor por liberación llega hasta Dios, quien decide actuar en su favor. Moisés, el instrumento de la liberación. En este contexto de desesperación, Dios elige a Moisés como el instrumento de su plan de redención. La llamada de Moisés, narrada en Éxodo 3, es uno de los momentos más emblemáticos del Antiguo Testamento. Mientras apacienta el ganado de su suegro Jetro en el desierto, Moisés se encuentra con una zarza ardiente que no se consume.
Allí, Dios se revela a él y le ordena regresar a Egipto para liberar a su pueblo. La frase "Yo soy el que soy", Éxodo 3:14, con la que Dios se identifica a sí mismo, no solo define su naturaleza eterna e inmutable, sino que también establece la base de su autoridad sobre todas las cosas. Aunque Moisés inicialmente duda de su capacidad para cumplir esta misión, Dios le asegura que estará con él y realizará señales milagrosas para respaldar su mensaje. La confrontación entre Moisés y el faraón es uno de los ejes centrales del relato del Éxodo. A través de una serie de 10 plagas, Dios demuestra su poder superior frente a los dioses egipcios y fuerza al faraón a liberar a los israelitas. Estas plagas, que incluyen la transformación del agua en sangre, la invasión de ranas, piojos, moscas, pestilencia en el ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad y la muerte de los primogénitos, no solo son actos de juicio divino, sino también signos de la incapacidad de los ídolos egipcios para proteger a su pueblo. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, culmina con la institución de la Pascua, un ritual que simboliza la protección divina y la liberación del pueblo de Israel. En Éxodo 12, Dios instruye a los israelitas a marcar sus puertas con sangre de cordero para que el ángel de la muerte pase de largo, un acto que prefigura la redención futura a través del sacrificio mesiánico. La travesía del Mar Rojo, un acto de liberación definitiva. La salida de Egipto no es el fin de la opresión, sino el comienzo de una nueva etapa de prueba y provisión. En Éxodo 14, el faraón cambia de opinión y envía a su ejército en persecución de los israelitas, atrapándolos contra el Mar Rojo. En este momento de máxima tensión, Dios realiza uno de los milagros más memorables de la Biblia. Divide las aguas del mar para permitir que su pueblo cruce a salvo, mientras que las aguas se cierran sobre el ejército egipcio, eliminando definitivamente la amenaza. Este evento no solo simboliza la liberación completa del pueblo de Israel, sino que también establece un precedente teológico. Dios no solo libera a su pueblo, sino que también elimina las fuerzas que lo oprimen. El Pacto del Sinaí. Legislación y relación. Una vez liberados de la esclavitud, los israelitas se dirigen hacia el monte Sinaí, donde Dios establece un pacto con ellos. En Éxodo 19, Dios declara que si Israel cumple su pacto, será un reino de sacerdotes y una nación santa. Este pacto no solo define la relación entre Dios y su pueblo, sino que también establece las bases de la identidad israelita como un pueblo distinto, llamado a vivir según principios de justicia y santidad. El corazón de este pacto es la entrega de los 10 mandamientos, un código moral que resume las expectativas divinas para la vida individual y comunitaria. Éxodo 20. Además de los 10 mandamientos, el Éxodo incluye una serie detallada de leyes civiles, rituales y morales que regulan la vida cotidiana de los israelitas. Estas leyes no solo tienen un propósito práctico, sino que también reflejan el carácter santo y justo de Dios. Por ejemplo, las leyes sobre la justicia social, como el cuidado de los extranjeros, los huérfanos y las viudas, subrayan la preocupación divina por los vulnerables. Del mismo modo, las regulaciones sobre el culto y el tabernáculo enfatizan la importancia de la pureza y la reverencia en la relación con Dios. El tabernáculo, presencia divina en medio del pueblo. El clímax del libro del Éxodo es la construcción del tabernáculo, un santuario móvil que sirve como el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. En Éxodo 25 a 40 se describen con gran detalle los materiales, diseños y procedimientos para la construcción del tabernáculo, así como los rituales asociados con su uso. Este edificio no es simplemente una estructura física, sino un símbolo de la presencia divina en medio de Israel. En Éxodo 40, 34 a 38 se describe cómo la gloria de Dios llena el tabernáculo, señalando que Él está con su pueblo y los guiará en su viaje hacia la tierra prometida. En resumen, el libro del Éxodo no solo narra la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, sino que también establece los cimientos teológicos y éticos de la nación. A través de la intervención divina, el pacto del Sinaí y la construcción del tabernáculo, el texto subraya la soberanía de Dios, su fidelidad a su pueblo y su deseo de habitar en medio de ellos. Este relato de liberación y formación sigue siendo una fuente de inspiración y orientación para quienes buscan comprender la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. La conquista de Canaán. Cumplimiento de la promesa divina.
Tras la liberación de Egipto y el establecimiento del pacto en el monte Sinaí, el pueblo de Israel emprende su viaje hacia la tierra prometida, un territorio que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob como herencia para sus descendientes. Este episodio, narrado principalmente en los libros de Números, Deuteronomio y Josué, representa un momento crucial en la historia bíblica, donde la promesa divina se materializa a través de la conquista de Canaán. Sin embargo, este proceso no es simplemente una campaña militar exitosa, es una manifestación de la soberanía de Dios, quien dirige cada paso del avance israelita y asegura la victoria sobre las naciones cananeas. A través de batallas estratégicas, milagros divinos y decisiones humanas, la conquista de Canaán subraya tanto la fidelidad de Dios como la responsabilidad del pueblo de Israel de confiar en su liderazgo. Preparativos para la conquista, espionaje y estrategia. Antes de cruzar el río Jordán y entrar en Canaán, los israelitas se enfrentan a un período de preparación espiritual y estratégica. En el libro de Números, el pueblo recibe instrucciones detalladas sobre cómo organizar sus campamentos y cómo mantener la pureza ritual durante su travesía por el desierto. Sin embargo, uno de los eventos más significativos en esta etapa es el envío de 12 espías a Canaán para evaluar la tierra y sus habitantes. Números 13. Aunque la mayoría de los espías regresa con informes desalentadores, destacando la fortaleza de las ciudades y la imponente estatura de los gigantes en la tierra. Caleb y Josué expresan su confianza en que Dios les dará la victoria. Este episodio revela una verdad teológica central. La conquista de Canaán no depende de la fuerza humana, sino de la fe en la promesa divina y la obediencia a su voluntad. La incredulidad de la mayoría del pueblo lleva a una consecuencia grave. La generación que salió de Egipto, excepto Caleb y Josué, es condenada a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que una nueva generación, criada en la dependencia de Dios, esté lista para la conquista. Durante este tiempo, Moisés entrega importantes discursos en el libro de Deuteronomio, recordando al pueblo las leyes del pacto y exhortándolos a confiar en Dios al enfrentar los desafíos de Canaán. Estos discursos no solo preparan al pueblo para la conquista, sino que también subrayan que la posesión de la tierra es un don divino, no un logro humano. La entrada en Canaán, la intervención divina. La conquista de Canaán comienza con un acto milagroso que simboliza la presencia y el poder de Dios. La división del río Jordán. En Josué 3, el pueblo cruza el río en un momento en que sus aguas están en su máximo nivel, gracias a la intervención divina. Este evento no solo facilita el ingreso a la tierra prometida, sino que también recuerda al pueblo la liberación del Mar Rojo, reforzando su confianza en la fidelidad de Dios. Después de cruzar el Jordán, los israelitas celebran la primera Pascua en Canaán, un acto que conecta su entrada en la tierra con la liberación de Egipto y reafirma su identidad como pueblo redimido. Uno de los momentos más emblemáticos de la conquista es la caída de Jericó, narrada en Josué 6. A través de una estrategia aparentemente insólita, marchar alrededor de la ciudad durante 7 días mientras los sacerdotes tocan trompetas y el pueblo guarda silencio, Dios demuestra que la victoria no depende de tácticas militares convencionales, sino de su poder soberano. Cuando las murallas de Jericó se derrumban al séptimo día, queda claro que la conquista es un acto divino, no humano. Este evento establece un precedente para las batallas posteriores. La obediencia a las instrucciones divinas es esencial para el éxito. Sin embargo, la conquista no está exenta de fracasos humanos. En Josué 7, el pecado de Acán, quien desobedece la orden divina de no tomar botín de Jericó, resulta en una derrota humillante en la siguiente batalla contra la pequeña ciudad de Hai. Este incidente subraya que el éxito en la conquista no es automático, sino que está condicionado a la obediencia del pueblo a las leyes del pacto. Solo después de que Acán es castigado y el pecado es purificado, los israelitas pueden continuar su avance hacia la posesión de la tierra. Batallas clave y distribución de la tierra. La conquista de Canaán no es una campaña rápida, sino un proceso gradual que abarca varias décadas. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas libran batallas estratégicas contra ciudades clave, como Hebrón, Debir y Hazor, asegurando el control de regiones vitales. En cada victoria, el texto enfatiza que el éxito es resultado de la intervención divina, no de la superioridad militar israelita. Por ejemplo, en Josué 10, Dios detiene el sol y la luna para permitir que los israelitas completen una victoria decisiva contra una coalición de reyes cananeos.
Este milagro no solo garantiza la victoria, sino que también afirma la supremacía de Dios sobre la naturaleza y las fuerzas humanas. Una vez que la mayor parte de Canaán está bajo control israelita, Josué procede a distribuir la tierra entre las tribus de Israel, según lo ordenado por Dios. Este acto de reparto no solo cumple la promesa divina hecha a los patriarcas, sino que también establece una estructura social y política para el pueblo. Sin embargo, el libro de Josué deja claro que la conquista no es total. Algunas ciudades y pueblos cananeos permanecen en la tierra, lo que planteará desafíos a futuro. En Josué 23-24, Josué reúne al pueblo para un discurso final, exhortándolos a permanecer fieles al pacto y advertirles sobre las consecuencias de la idolatría y la desobediencia. Significado teológico de la conquista. La conquista de Canaán es mucho más que una narrativa histórica. Es una manifestación tangible de la fidelidad de Dios y su plan redentor. A través de este proceso, Dios cumple su promesa a los patriarcas y establece a Israel como una nación en la tierra prometida. Sin embargo, el texto también subraya que la posesión de la tierra no es un derecho inalienable, sino un don condicional que depende de la obediencia al pacto. Este principio teológico establece el marco para los ciclos de pecado, juicio y restauración que caracterizan la historia posterior de Israel. En resumen, la conquista de Canaán es un testimonio poderoso de la soberanía de Dios, su fidelidad a sus promesas y su intervención activa en la historia humana. A través de milagros, batallas y decisiones humanas, el texto subraya que la victoria pertenece a Dios, pero también que la cooperación humana es esencial para el cumplimiento de sus propósitos. Este episodio no solo define la identidad de Israel como pueblo elegido, sino que también ofrece lecciones atemporales sobre la importancia de la fe, la obediencia y la dependencia de Dios en la búsqueda de sus promesas. Los jueces, ciclos de apostasía y redención. El libro de Jueces, que sigue cronológicamente a la conquista de Canaán, narra un período turbulento en la historia de Israel, marcado por ciclos repetitivos de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Este patrón, que se repite una y otra vez a lo largo. Los jueces, ciclos de apostasía y redención, continuación. El libro de Jueces, que sigue cronológicamente a la conquista de Canaán, narra un período turbulento en la historia de Israel marcado por ciclos repetitivos de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Este patrón no solo refleja la fragilidad moral y espiritual del pueblo de Israel, sino que también subraya la fidelidad de Dios en restaurar a su pueblo cuando éste se aparta de él. A través de las historias de los jueces, líderes carismáticos levantados por Dios para librar a Israel de sus enemigos, el texto ofrece una lección profunda sobre las consecuencias del pecado y la misericordia divina que siempre está dispuesta a intervenir. El contexto histórico y teológico. Después de la muerte de Josué y de los ancianos que lo sucedieron, Israel entra en un período de liderazgo descentralizado y falta de cohesión nacional. En Jueces 2, 10-19 se describe como la nueva generación, que no había experimentado personalmente la liberación de Egipto ni la revelación en el monte Sinaí, abandona la fe en Yahvé y adopta las prácticas religiosas de los pueblos cananeos. Esta apostasía lleva a Israel a adorar ídolos como Baal y Astarte, dioses asociados con la fertilidad y la prosperidad material. Como consecuencia de esta desobediencia, Dios permite que las naciones vecinas opriman a Israel, enviando ejércitos extranjeros que devastan sus ciudades y explotan a su población. Sin embargo, el juicio divino nunca es absoluto ni definitivo. Cuando el pueblo clama a Dios en medio de su sufrimiento, Él responde levantando a un juez, un líder militar o espiritual que libera a Israel de sus opresores. Estos jueces no son reyes ni gobernantes permanentes, más bien, son figuras providenciales que actúan bajo la dirección divina para restaurar la paz temporalmente. Aunque cada juez logra liberar al pueblo, la paz rara vez dura más allá de su vida. Y el ciclo de pecado, juicio y redención vuelve a comenzar. Historias emblemáticas de los jueces. El libro de Jueces presenta una serie de relatos sobre los jueces, cada uno de los cuales ilustra diferentes aspectos del carácter humano y la intervención divina. Entre los más destacados están Otoniel, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Otoniel, el primer juez. Otoniel, sobrino de Caleb, es el primer juez mencionado en el texto. Su historia, aunque breve, establece el patrón básico de los ciclos de jueces.
Después de que Israel cae en idolatría y es oprimido por Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, el pueblo clama a Dios, quien levanta a Otoniel para derrotar al enemigo. Durante 40 años, Israel disfruta de paz bajo su liderazgo, pero tras su muerte, el pueblo vuelve a la apostasía. Débora, liderazgo femenino y fe en acción. Una de las figuras más notables del libro es Débora, una profetisa y juez que lidera a Israel contra Javín, rey de Canaán, y su comandante Sísara. En Jueces 4-5 se describe cómo Débora convoca a Barak para enfrentar al ejército cananeo, prometiendo que Dios entregará a Sísara en manos de una mujer. La victoria final llega cuando Yael, esposa de un aliado de Sísara, lo asesina mientras duerme en su tienda. Este episodio no solo destaca el papel crucial de las mujeres en la historia bíblica, sino que también enfatiza que la verdadera victoria proviene de la confianza en Dios, no de la fuerza humana. Gedeón, fe y dependencia divina. La historia de Gedeón en Jueces 6-8 es una de las más conocidas del libro. Gedeón es inicialmente un hombre inseguro y cobarde, pero Dios lo elige para librar a Israel de los madianitas, quienes habían devastado la tierra durante años. A través de una serie de señales milagrosas, Dios fortalece la fe de Gedeón y reduce su ejército de 32,000 hombres a solo 300, asegurando que la victoria sea atribuida exclusivamente a él. La estrategia de Gedeón, que implica el uso de trompetas, cántaros y antorchas, demuestra que la sabiduría divina supera la lógica humana. Sin embargo, después de la victoria, Gedeón comete el error de hacer un efod, un objeto de culto, que eventualmente lleva a Israel a la idolatría, demostrando que incluso los líderes más fieles pueden fallar. Jefté, promesas irreflexivas y consecuencias. Jefté, hijo de una prostituta, es otro juez que enfrenta a los amonitas. Antes de la batalla, hace un voto imprudente de sacrificar lo primero que salga de su casa si Dios le concede la victoria. Aunque Jefté derrota a los amonitas, su hija es la primera en recibirlo al regresar, lo que le obliga a cumplir su voto. Este episodio es un recordatorio de las consecuencias de las decisiones imprudentes y la importancia de actuar con sabiduría y reverencia hacia Dios. Sansón, fuerza y fracaso personal. Sansón es quizás el juez más controvertido del libro. Dotado de una fuerza sobrenatural por el Espíritu de Dios, Sansón lidera una campaña contra los filisteos, pero su vida personal está marcada por la arrogancia, la lujuria y la desobediencia. Su relación con Dalila, quien lo traiciona entregándolo a los filisteos, simboliza la vulnerabilidad de Israel cuando confía en alianzas impropias. A pesar de sus fracasos, Sansón finalmente se arrepiente y, en un acto de sacrificio, destruye el templo de Dagón, matando a miles de filisteos. Este final ambiguo refleja tanto la misericordia divina como las consecuencias inevitables del pecado, el colapso moral y espiritual. A medida que avanza el libro de Jueces, el nivel de corrupción y violencia en Israel aumenta exponencialmente. Los últimos capítulos del libro, particularmente Jueces 17-21, presentan una serie de episodios que revelan la descomposición moral de la sociedad israelita. En Jueces 17, un hombre llamado Mical establece un ídolo en su casa y contrata a un levita como sacerdote, subvirtiendo completamente la ley mosaica. En Jueces 19-21, se narra la historia de una concubina violada y asesinada en la ciudad de Gabaa, seguida de una guerra civil que casi extermina a la tribu de Benjamín. Estos relatos no solo muestran la ausencia de liderazgo centralizado, sino también la pérdida de valores éticos y espirituales. La frase recurrente, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, Jueces 21-25, resume el estado de anarquía moral y espiritual en el que vivía el pueblo. Este versículo no solo critica la falta de autoridad política, sino que también apunta a la necesidad de un liderazgo que guíe al pueblo de acuerdo con la ley de Dios. Significado teológico del libro de Jueces. El libro de Jueces no solo documenta los fracasos humanos, sino que también subraya la misericordia y la paciencia de Dios. A pesar de la constante rebelión de Israel, Dios nunca abandona a su pueblo. Cada vez que Israel clama a Él responde con gracia y provisión. Sin embargo, el texto también sirve como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la idolatría. La falta de obediencia a la ley mosaica y la dependencia de ídolos llevan inevitablemente al sufrimiento y la opresión.
En un sentido más amplio, el libro de Jueces prepara el escenario para la monarquía en Israel. La inestabilidad y el caos descritos en el texto resaltan la necesidad de un liderazgo centralizado que pueda unificar al pueblo y mantener su fidelidad al pacto divino. Este deseo de un rey legítimo, ungido por Dios, se convierte en un tema central en los libros de Samuel y Reyes. En resumen, el libro de Jueces es una narrativa poderosa que combina historias de heroísmo y fracaso humano con lecciones teológicas profundas. A través de los ciclos de apostasía y redención, el texto nos recuerda que el pecado tiene consecuencias inevitables, pero también que la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su ayuda. La monarquía, unificación y desafíos. Con el colapso moral y espiritual evidente durante el período de los jueces, surge en Israel un anhelo creciente por un liderazgo centralizado y estable. Este deseo culmina en la instauración de la monarquía, un sistema político que marca un punto de inflexión en la historia del pueblo de Israel. Los libros de Samuel, Reyes y Crónicas narran la transición de una sociedad tribal y descentralizada a una nación unificada bajo la autoridad de un rey. Sin embargo, esta etapa no está exenta de tensiones y desafíos, ya que los reyes de Israel deben equilibrar sus ambiciones políticas con la responsabilidad de liderar al pueblo según los principios divinos. La instauración de la monarquía, Saúl, el primer rey. La demanda de un rey por parte del pueblo de Israel se registra en Primero de Samuel, donde los ancianos se acercan al profeta Samuel para pedir un monarca que los gobierne como todas las naciones. Este pedido refleja tanto un deseo de seguridad y unidad como una falta de confianza en la soberanía divina. Aunque Dios advierte al pueblo sobre los peligros de tener un rey humano, quien podría imponer impuestos, reclutar soldados y confiscar propiedades, él accede a su solicitud, señalando que su rechazo no es hacia Samuel, sino hacia él mismo. Saúl, elegido como el primer rey de Israel, encarna tanto el potencial como los riesgos de la monarquía. Inicialmente Saúl muestra cualidades admirables, como su humildad y valentía en la batalla contra los amonitas. Primero Samuel 11. Sin embargo, su reinado pronto se ve empañado por actos de desobediencia y arrogancia. En el primer libro de Samuel 13, Saúl ofrece un sacrificio sin esperar al profeta Samuel, violando así las normas religiosas. Más tarde, en 1 Samuel 15, desobedece directamente una orden divina al perdonar al rey Agagé y reservar el mejor botín de guerra para sí mismo. Estas acciones llevan a Dios a rechazar a Saúl como rey y a ungir a David como su sucesor. David, el modelo del rey ideal. David, el segundo rey de Israel, emerge como una figura central en la historia bíblica y un modelo de liderazgo piadoso. Ungido por Samuel en secreto mientras aún era un joven pastor, David se distingue por su fe inquebrantable en Dios y su habilidad para liderar militarmente. Su victoria sobre Goliat, narrada en 1 Samuel 17, no solo demuestra su valentía, sino también su confianza en que la batalla es del Señor. A lo largo de su vida, David enfrenta múltiples desafíos, desde la persecución de Saúl hasta conflictos internos dentro de su propia familia, pero su relación con Dios permanece como el eje central de su reinado. Una vez consolidado como rey, David establece a Jerusalén como la capital de Israel y trae el arca del pacto a la ciudad, simbolizando la presencia divina en medio del pueblo. En 2 Samuel 7, Dios hace una promesa eterna a David, conocida como el Pacto Davídico, asegurando que su dinastía perdurará para siempre y que un descendiente suyo establecerá un reino eterno. Este pacto no solo legitima el linaje real de David, sino que también apunta hacia la venida del Mesías, quien sería llamado Hijo de David. Sin embargo, el reinado de David no está libre de errores. Su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, narrado en 2 Samuel 11 a 12, demuestra que incluso los líderes más piadosos son susceptibles a la tentación y las consecuencias del pecado. A pesar de esto, David se arrepiente sinceramente, como lo refleja el Salmo 51, y Dios lo perdona, mostrando una vez más su misericordia. Salomón, sabiduría y declive. El reinado de Salomón, hijo de David, representa el apogeo de la monarquía israelita. Conocido por su sabiduría, riqueza y logros arquitectónicos, Salomón construye el primer templo en Jerusalén,
un testimonio duradero de la presencia divina entre el pueblo. En el primer capítulo de Reyes 3, Salomón pide sabiduría a Dios en lugar de riquezas o poder, un acto que le gana el favor divino y le permite gobernar con justicia y discernimiento. Sin embargo, el reinado de Salomón también marca el inicio del declive de la monarquía. Su matrimonio con numerosas esposas extranjeras lo lleva a tolerar la adoración de ídolos en Israel, violando así la ley divina. Además, su ambición por construir grandes proyectos impone una carga fiscal insostenible sobre el pueblo, sembrando las semillas del descontento que llevaría eventualmente a la división del reino. La división del reino, Israel y Judá. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos entidades políticas: el reino del norte, conocido simplemente como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Esta división, narrada en Primero Reyes 12, es el resultado de la insatisfacción del pueblo con las políticas de Roboam, hijo de Salomón, quien rechaza las demandas de aliviar los impuestos. Jeroboam, líder de las tribus del norte, establece un santuario alternativo en Betel y Dan, introduciendo becerros de oro como objetos de culto. Este acto de idolatría marca el inicio de un período de apostasía en el reino del norte. A lo largo de los siglos siguientes, ambos reinos enfrentan una serie de desafíos internos y externos. En el norte, una sucesión de reyes malvados lleva a Israel a una decadencia moral y espiritual irreversible. En el sur, algunos reyes, como Josafat, Ezequías y Josías, intentan reformar la adoración y restaurar la ley mosaica, pero sus esfuerzos son insuficientes para evitar el juicio divino. El juicio divino y el exilio. El colapso de la monarquía culmina con la invasión asiria del Reino del Norte en 722 a.C. y la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor II en 586 a.C., eventos que llevan al exilio babilónico del Reino del Sur. Estas tragedias no son meramente históricas, sino teológicas, ya que representan el juicio divino por la persistente idolatría y desobediencia de Israel. Sin embargo, incluso en medio del exilio, Dios promete restaurar a su pueblo, como lo expresan profetas como Isaías y Jeremías. En resumen, la monarquía en Israel es una etapa compleja que combina momentos de gloria y fracaso. A través de los reinados de Saúl, David y Salomón, así como la división y caída de los reinos, el texto subraya que el liderazgo humano debe estar alineado con la voluntad divina para ser exitoso. Este período no solo define la identidad política de Israel, sino que también prepara el camino para la esperanza mesiánica y la restauración futura. Los profetas, voces de advertencia y esperanza. El período de los profetas en el Antiguo Testamento marca una etapa crucial en la historia espiritual de Israel, donde hombres y mujeres elegidos por Dios se levantan para confrontar al pueblo con sus pecados, advertir sobre las consecuencias del juicio divino y ofrecer mensajes de esperanza y restauración. Los libros proféticos, que abarcan tanto los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, como los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, no solo son registros históricos de advertencias y visiones, sino también obras teológicas profundamente significativas que exploran la relación entre Dios y su pueblo. A través de sus mensajes, los profetas desafían a Israel a regresar a la alianza mosaica, advierten sobre el juicio inminente y anuncian la venida de un futuro mesiánico lleno de redención y paz. El contexto histórico de los profetas. Los profetas operaron en un contexto marcado por la inestabilidad política, la apostasía religiosa y la opresión externa. Durante los siglos VIII al VI a.C., Israel y Judá enfrentaron una serie de crisis que pusieron a prueba su fidelidad a Dios. En el norte, el reino de Israel sucumbió a la influencia de las culturas vecinas, adoptando prácticas idolátricas y abandonando la ley divina. En el sur, aunque Judá experimentó periodos de reforma bajo reyes como Ezequías y Josías, la idolatría y la injusticia social persistieron. Además, ambos reinos estuvieron bajo la constante amenaza de potencias extranjeras como Asiria, Babilonia y Egipto, cuyas campañas militares llevaron a la destrucción de Samaria en 722 a.C. y la caída de Jerusalén en 586 a.C.
En este contexto de decadencia moral y peligro político, los profetas fueron llamados por Dios para actuar como voceros divinos. No eran simplemente predicadores o consejeros políticos, más bien eran mensajeros que transmitían la palabra de Dios con autoridad, denunciando el pecado, anunciando juicios y ofreciendo promesas de restauración. Sus mensajes combinaban elementos de advertencia, exhortación y consuelo, adaptándose a las necesidades específicas de su audiencia y al momento histórico en que vivían. Los profetas mayores, mensajes de juicio y redención. Isaías, la visión de la gloria de Dios. Isaías, uno de los profetas más influyentes del Antiguo Testamento, sirvió durante los reinados de varios reyes de Judá, incluidos Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su ministerio abarcó un periodo de transición cuando Asiria emergía como la potencia dominante en el cercano oriente. En Isaías 6, el profeta tiene una visión transformadora del trono celestial de Dios, donde escucha el llamado divino. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Aunque consciente de su indignidad, Isaías responde, «Heme aquí, envíame». El mensaje de Isaías combina advertencias severas sobre el juicio divino con promesas de esperanza mesiánica. En los capítulos iniciales, denuncia la hipocresía religiosa y la injusticia social de Judá, comparando al pueblo con Sodoma y Gomorra. Sin embargo, también ofrece visiones gloriosas del futuro, como la venida del Mesías en Isaías 9 y 11, quien traerá paz y justicia al mundo. Este príncipe de paz no solo restaurará a Israel, sino que también extenderá su reinado a todas las naciones. Jeremías, el profeta del lamento. Jeremías, conocido como el profeta llorón, sirvió durante los últimos años del reino de Judá, un periodo marcado por la corrupción política y la inminente invasión babilónica. Desde el principio de su ministerio, Jeremías enfrentó oposición y persecución por su mensaje de juicio y arrepentimiento. En Jeremías 1, Dios lo llama incluso antes de su nacimiento para ser profeta a las naciones, una tarea que lo lleva a enfrentarse directamente con los líderes políticos y religiosos de su tiempo. El libro de Jeremías está lleno de lamentos personales y nacionales. En los capítulos centrales, el profeta describe cómo el pecado de Judá ha llevado al pueblo al borde de la destrucción. A pesar de esto, Jeremías también ofrece esperanza, prometiendo un nuevo pacto en Jeremías 31, 31 a 34, donde Dios escribirá su ley en el corazón del pueblo y perdonará sus pecados. Esta promesa anticipa la obra redentora del Mesías y la nueva creación. Ezequiel. Visiones apocalípticas y restauración. Ezequiel, un sacerdote deportado a Babilonia después de la primera oleada de exilio, recibe visiones dramáticas que simbolizan tanto el juicio como la restauración. En Ezequiel 1, el profeta describe una visión celestial de seres vivientes y ruedas dentro de ruedas, una imagen que subraya la trascendencia y soberanía de Dios. Más adelante, en Ezequiel 37, narra la famosa visión del Valle de Huesos Secos, que simboliza la restauración de Israel como una nación viva tras el exilio. A lo largo de su ministerio, Ezequiel enfatiza la responsabilidad individual ante Dios y la necesidad de arrepentimiento genuino. Sus visiones apocalípticas también anticipan la venida de un templo futuro y un reino mesiánico donde Dios residirá permanentemente con su pueblo. Daniel. Fidelidad en el exilio. Daniel, un joven noble llevado cautivo a Babilonia, ejemplifica la fidelidad a Dios en medio de la opresión extranjera. A través de sus interpretaciones de sueños y visiones, Daniel revela el plan divino para las naciones y el destino final de Israel. En Daniel 2, interpreta el sueño de Nabucodonosor sobre una estatua compuesta de diferentes metales, simbolizando los imperios sucesivos que dominarán el mundo hasta la venida del reino eterno de Dios. Las visiones de Daniel en los capítulos 7 a 12 son particularmente significativas, ya que describen un conflicto cósmico entre las fuerzas del mal y la soberanía divina. Estas visiones no solo ofrecen consuelo a los exiliados, sino que también apuntan hacia la venida de un Mesías que establecerá un reino de justicia y paz. Los profetas menores, voces diversas y mensajes perennes. Los profetas menores, aunque menos extensos en sus escritos, abordan temas igualmente importantes sobre el juicio, la misericordia y la esperanza. Algunos ejemplos destacados incluyen Oseas, el amor incondicional de Dios.
Oseas utiliza su matrimonio con una mujer infiel, Gomer, como una metáfora de la relación entre Dios e Israel. A pesar de la apostasía de Israel, Dios sigue amando a su pueblo y busca reconciliarse con él. Este mensaje de amor incondicional subraya la naturaleza del pacto divino. Jonás, la misericordia universal. La historia de Jonás, enviado a Nínive para predicar el arrepentimiento, ilustra la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Aunque Jonás inicialmente se resiste, la respuesta positiva de los ninivitas demuestra que Dios desea salvar a todas las naciones, no solo a Israel. Miqueas, justicia y humildad. Miqueas enfatiza la importancia de la justicia social y la humildad ante Dios. En Miqueas 6:8 resume la esencia de la ley divina. Lo que pide Yahvé es que practiques la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Zacarías, la venida del Mesías. Zacarías, un profeta del período postexílico, anuncia la restauración de Jerusalén y la venida de un rey humilde, que traerá paz al mundo. Zacarías 9:9. Este pasaje es citado en el Nuevo Testamento como una profecía cumplida en Jesús de Nazaret. Significado teológico de los profetas. Los profetas no solo son críticos sociales y morales, sino también teólogos que profundizan en la naturaleza de Dios y su plan para la humanidad. A través de sus mensajes, subrayan que el pecado tiene consecuencias inevitables, pero también que la misericordia divina siempre está disponible para aquellos que se arrepienten. Además, los profetas anticipan la venida de un Mesías que restaurará completamente la relación entre Dios y la humanidad, trayendo paz, justicia y salvación universal. En resumen, los libros proféticos son una voz poderosa que desafía al pueblo de Dios a vivir en fidelidad a su pacto, mientras ofrece esperanza en medio de la adversidad. Estos mensajes no solo tienen relevancia para su época, sino que también apuntan hacia la plenitud del plan divino revelado en el Nuevo Testamento. Los escritos, sabiduría, poesía y reflexión espiritual. Junto con la ley y los profetas, los escritos, Ketuvim en hebreo, forman la tercera división del Antiguo Testamento. Esta colección incluye una amplia gama de géneros literarios, desde poemas líricos y himnos hasta reflexiones sabias y narrativas históricas. Los escritos no solo son obras literarias de gran belleza, sino también textos teológicos que exploran temas universales como el sufrimiento, la adoración, la sabiduría y la búsqueda de sentido. A través de estos escritos, el Antiguo Testamento ofrece una visión integral de la experiencia humana, conectando la vida cotidiana con la realidad divina. Los Salmos, himnos de alabanza y lamento. El libro de los Salmos es uno de los tesoros literarios más preciados del Antiguo Testamento. Compuesto por 150 poemas, los Salmos abarcan una amplia gama de emociones y experiencias humanas, desde la alabanza jubilosa hasta el lamento desgarrador. Originalmente utilizados en el culto israelita, estos poemas reflejan la relación íntima entre el individuo y Dios, así como la comunión del pueblo con su Creador. Salmos de alabanza. Los salmos de alabanza celebran la grandeza, la bondad y la fidelidad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 100 invita a toda la creación a adorar a Dios con alegría, reconociendo su amor eterno y su fidelidad generacional. Estos himnos no solo expresan gratitud, sino que también subrayan la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Salmos de lamento, los salmos de lamento como el Salmo 22 y el Salmo 88, dan voz al dolor y la desesperación del ser humano frente al sufrimiento y la injusticia. Estos poemas no ocultan la angustia del creyente, sino que la presentan honestamente ante Dios, confiando en su capacidad para escuchar y responder. Este género es particularmente significativo porque legitima el lamento como parte de la vida espiritual. Salmos de confianza. Los salmos de confianza, como el Salmo 23, expresan la seguridad del creyente en la provisión y protección divina. En medio de la adversidad, el salmista declara: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Este tipo de poesía ofrece consuelo y fortaleza a quienes enfrentan desafíos. Proverbios y Eclesiastés. Reflexiones sobre la sabiduría. El libro de Proverbios, atribuido principalmente al rey Salomón, es una colección de enseñanzas prácticas sobre cómo vivir una vida sabia y virtuosa. A través de máximas concisas y comparaciones vívidas, Proverbios enfatiza la importancia de la templanza, la diligencia, la justicia y el temor de Dios. En Proverbios 1:7
se establece que el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, un principio que subraya que la verdadera sabiduría comienza con la reverencia hacia Dios. Por otro lado, el libro de Eclesiastés presenta una perspectiva más contemplativa sobre la vida. Escrito por un autor que se identifica como el predicador, este texto explora la vanidad de las aspiraciones humanas y la inevitabilidad de la muerte. A pesar de su tono aparentemente pesimista, Eclesiastés concluye con una nota de esperanza. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Cantar de los Cantares, el amor humano y divino. El Cantar de los Cantares es un poema lírico que celebra el amor humano en su forma más pura y apasionada. A través de diálogos entre un esposo y una esposa, el texto explora la belleza y la intimidad del amor romántico. Sin embargo, muchos intérpretes cristianos han visto en este libro una alegoría del amor entre Dios y su pueblo, o entre Cristo y la Iglesia. Este doble significado subraya la conexión entre el amor humano y la relación divina. Job, el misterio del sufrimiento. El libro de Job aborda una de las preguntas más difíciles de la existencia humana. ¿Por qué sufren los justos? A través de la historia de Job, un hombre justo que pierde todo lo que posee, el texto explora el tema del sufrimiento inocente y la soberanía divina. Aunque Job clama por una explicación, Dios responde no con razones, sino con una revelación de su grandeza y sabiduría en Job 38-41. Este diálogo subraya que el propósito divino trasciende la comprensión humana, pero que la fe en Dios es suficiente para enfrentar el sufrimiento. Los Lamentaciones, Duelo Nacional y Esperanza. El libro de Lamentaciones, atribuido tradicionalmente a Jeremías, es una serie de poemas que expresan el dolor y el duelo por la destrucción de Jerusalén en 586 a.C. A pesar de su tono sombrío, el texto incluye destellos de esperanza, como en Lamentaciones 3:22-23. Las misericordias de Yahvé no se han acabado, ni se han agotado sus compasiones, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esta declaración refleja la confianza en que Dios restaurará a su pueblo incluso después de la tragedia. Significado teológico de los escritos. Los escritos ofrecen una visión equilibrada de la vida espiritual, abordando tanto las alegrías como las dificultades de la existencia humana. A través de la poesía, la sabiduría y la reflexión, estos textos invitan al lector a buscar a Dios en todas las circunstancias, confiando en su fidelidad y amor. Además, los escritos anticipan la venida del Mesías, quien cumplirá las promesas divinas y traerá plenitud al plan de redención. Conclusión. La relevancia contemporánea del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, con su vastedad temática y profundidad teológica, sigue siendo un tesoro invaluable para la humanidad. Sus historias, leyes, profecías y poemas no solo documentan la relación entre Dios y su pueblo, sino que también ofrecen principios atemporales que guían la vida espiritual y ética. En un mundo marcado por el cambio y la incertidumbre, el Antiguo Testamento nos recuerda que la soberanía de Dios, su justicia y su misericordia son constantes, ofreciendo esperanza y dirección a quienes buscan comprender su propósito y su lugar en el plan divino. Datos curiosos y profundidades ocultas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no solo es una obra teológica y espiritual, sino también un tesoro de cultura, historia y simbolismo que ha influido profundamente en la literatura, el arte y la filosofía a lo largo de los siglos. A medida que exploramos sus páginas, descubrimos innumerables detalles curiosos y conexiones sorprendentes que revelan la riqueza y complejidad de este texto sagrado. Estos datos no solo iluminan aspectos poco conocidos del Antiguo Testamento, sino que también nos ayudan a apreciar su relevancia tanto histórica como contemporánea. Primera, la longevidad de los patriarcas. Uno de los aspectos más llamativos del Antiguo Testamento es la longevidad extraordinaria atribuida a los patriarcas antediluvianos. Según Génesis 5, hombres como Matusalén vivieron hasta los 969 años, mientras que otros, como Enós y Set, superaron los 900 años. Este fenómeno ha sido objeto de debate entre eruditos bíblicos y científicos. Algunos sugieren que estas edades simbólicas representan ciclos lunares o periodos culturales, mientras que otros argumentan que reflejan una era primordial en la que las condiciones ambientales permitían una vida más prolongada.
Sea cual sea la interpretación, estos números subrayan la grandeza de Dios y su plan para la humanidad en los tiempos primigenios. Segundo, el uso de números simbólicos. El Antiguo Testamento está lleno de números que tienen un significado simbólico profundo. Por ejemplo, el número 7 representa perfección o completitud divina. Esto se ve claramente en la creación, donde Dios descansa el séptimo día, y en rituales como la celebración del Sábado. El número 12 simboliza gobierno y autoridad, como en las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. El número 40 está asociado con el juicio y la prueba, como en los 40 días del diluvio, los 40 años de Israel en el desierto y los 40 días de Jesús en el desierto. Estos números no son meramente coincidencias, están imbuidos de significado teológico que conecta diferentes partes del texto. Tercera, el significado de los nombres. Los nombres en el Antiguo Testamento a menudo tienen un significado profundo que refleja la identidad o el destino de la persona. Por ejemplo, Adán significa tierra o polvo, recordándonos que fue formado del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Eva significa vida o viviente, ya que ella es la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Noé significa descanso o consuelo, anticipando su papel en la salvación de la humanidad durante el diluvio. Génesis 5:29. Estos nombres no solo son identificadores, sino también herramientas literarias que transmiten mensajes teológicos. Cuarto, el diluvio universal, una historia global. La historia del diluvio en Génesis 6 a 9 tiene paralelos en muchas culturas antiguas. Por ejemplo, el poema épico babilónico Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh incluyen relatos de un gran diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad. Sin embargo, el relato bíblico difiere significativamente al enfatizar la justicia y la misericordia de un solo Dios, así como la importancia de la obediencia y la fe en Noé. Este paralelismo sugiere que el diluvio fue un evento histórico o mitológico compartido, reinterpretado por diferentes culturas según sus cosmovisiones. 5. El Arca del Pacto, un objeto sagrado y misterioso. El Arca del Pacto, descrita en Éxodo 25, era un cofre de madera recubierto de oro que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y un recipiente con maná. Este objeto era considerado tan sagrado que incluso tocarlo sin autorización podía resultar fatal, como le sucedió a Usa en 2 Samuel 6:6-7. Además, la tradición judía sugiere que el arca contenía poderes sobrenaturales, como la capacidad de detener el avance de ejércitos enemigos. Josué 6. Aunque su paradero final sigue siendo un misterio, algunos creen que fue escondida antes de la destrucción del primer templo en Jerusalén. Sexto, el Templo de Salomón. Una maravilla arquitectónica. El templo construido por Salomón en Jerusalén, descrito en Primero Reyes 6-7, era una obra maestra de la ingeniería y el arte. El edificio estaba decorado con madera de cedro, oro puro y piedras preciosas, y contenía el Santo de los Santos, donde residía la gloria de Dios. Curiosamente, el diseño del templo refleja principios universales de simetría y proporción, similares a los utilizados en otras estructuras sagradas del antiguo Cercano Oriente. Además, la construcción del templo fue posible gracias a la colaboración entre Salomón y el rey fenicio Hiram, quien proporcionó materiales y artesanos expertos. 7. El misterio de los gigantes. En Génesis 6:4, se menciona que los Nefilim, gigantes, existían en la tierra antes del diluvio. Estos seres míticos han sido objeto de especulación durante siglos. Algunos estudiosos sugieren que los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, mientras que otros interpretan que eran simplemente hombres poderosos y violentos. Independientemente de su origen, los gigantes simbolizan la corrupción moral y espiritual que llevó a Dios a enviar el diluvio como juicio. 8. Las lenguas del Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, algunas partes están redactadas en arameo, como ciertos pasajes en Daniel y Esdras.
Esta dualidad lingüística refleja la influencia cultural y política de los imperios vecinos, especialmente Babilonia y Persia, durante el período postexílico. Además, el griego jugó un papel importante en la traducción de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, utilizada por los judíos helenizados y los primeros cristianos. 9. La importancia de la sangre en los sacrificios. La sangre tiene un papel central en la teología del Antiguo Testamento, simbolizando la vida misma y sirviendo como medio de purificación y redención. En Levítico 17:11 se declara que la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Este principio se cumple plenamente en el Nuevo Testamento, donde la sangre de Cristo se presenta como el sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad. Décimo, el uso de la naturaleza como símbolo. La naturaleza juega un papel simbólico clave en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Mar Rojo representa la liberación y el juicio divino, al dividirse para salvar a Israel y tragarse al ejército egipcio. El monte Sinaí simboliza la presencia y la revelación divina, donde Dios entrega su ley a Moisés. El desierto es un lugar de prueba y dependencia de Dios, donde Israel aprende a confiar en su provisión. Estos elementos naturales no son meramente contextuales, sino que transmiten verdades espirituales profundas. 11. La influencia del Antiguo Testamento en el mundo moderno. El impacto del Antiguo Testamento en la cultura occidental es incalculable. Desde las leyes civiles y morales hasta las metáforas literarias y artísticas, su influencia se encuentra en casi todas las esferas de la vida moderna. Por ejemplo, los 10 mandamientos han inspirado sistemas legales y éticos en todo el mundo. Las historias de David y Goliat, Jonás y la ballena, y Daniel en el foso de los leones son referencias comunes en el lenguaje cotidiano. Los salmos han sido adaptados en música clásica, himnos cristianos y canciones contemporáneas. 12. El rol de las mujeres en el Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento está dominado por figuras masculinas, las mujeres desempeñan roles cruciales en muchas historias. Personajes como Sara, Rebeca, Débora, Ruth, Esther y María, madre de Jesús, demuestran liderazgo, valentía y fe. Además, mujeres como Jael y Judith son retratadas como heroínas que desafían las expectativas de género y juegan un papel decisivo en la historia de Israel. 13. El concepto de tiempo en el Antiguo Testamento. El tiempo en el Antiguo Testamento no se percibe linealmente, como en la cultura occidental moderna, sino cíclicamente. Los israelitas organizaban su vida en torno a ciclos agrícolas y festivos, como la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Sí. Estos ciclos no solo marcaban el paso de las estaciones, sino que también simbolizaban la renovación constante de la relación entre Dios y su pueblo. 14. El misterio de la serpiente de bronce. En Números 21, 4-9, Dios ordena a Moisés fabricar una serpiente de bronce para curar a los israelitas que habían sido mordidos por serpientes venenosas. Este símbolo, que parece paradójico porque una serpiente representaba el mal, anticipa la cruz de Cristo en el Nuevo Testamento. Jesús mismo hace referencia a este episodio en Juan 3:14-15, comparando la serpiente levantada con su propia crucifixión como fuente de salvación. 15. El legado de los profetas menores. Aunque los profetas menores son menos conocidos que los mayores, sus mensajes son igualmente poderosos. Por ejemplo, Jonás enseña sobre la misericordia divina hacia los extranjeros. Miqueas profetiza el nacimiento del Mesías en Belén. Miqueas 5:2, una profecía cumplida en el Nuevo Testamento. Ageo exhorta al pueblo a reconstruir el templo, subrayando la importancia de priorizar la adoración a Dios. Conclusión ampliada. La riqueza inagotable del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es mucho más que una colección de textos antiguos. Es un compendio de sabiduría, historia, poesía y profecía que continúa inspirando y desafiando a quienes lo estudian. Sus historias, personajes y enseñanzas no solo reflejan la experiencia humana en toda su complejidad, sino que también apuntan hacia un propósito divino que trasciende el tiempo y la cultura. A través de sus páginas encontramos respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia, el propósito y la relación entre Dios y la humanidad.